Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su podcast Paideia. Estamos hoy alegres y estamos entusiasmados y desafiados por el tema que vamos a tocar. Entusiasmado porque es un factor súper importante, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo. Y hoy tenemos a un invitado súper especial. Su nombre es Pablo Ures. Hola Pablo, bienvenido. Hola Alessandro, encantado de estar aquí con vosotros. El placer realmente es mío de tenerte hoy aquí con nosotros, de que puedas tomar una parte de tu tiempo para dedicarlo a este tema y aportarnos a nosotros una chispa de luz. Es realmente mi intención en esta entrevista, ¿no? De que quien dirija su atención en esta conversación, en este podcast, sea a su vez una mirada hacia sí mismo, de que sea doble. No sé si logras entenderme, de que es algo que lo conecta con el mundo y consigo mismo. Entonces por eso este tema del mundo de los océanos está bastante interesante, que es el tema de hoy. Muy bien lo que dices, estoy plenamente de acuerdo. Creo que como tú, como apuntas, conforme crecemos interiormente, también mayor es la capacidad de comprensión y de actuación que tenemos sobre el mundo que nos rodea, y al mismo tiempo más viva es la experiencia y la riqueza que extraemos de aquello que vivimos. O sea que Exactamente. completamente de acuerdo. Ok, esto es un inicio de algo que va a ser, ¿cómo decirlo? Como una cadena de grandes trabajos que podemos empezar a hacer. Hoy, Pablo, quisiera preguntarte de cómo inició Primero, para empezar, vienes como representante de GEA. Quisiera que me comentes un poco qué es GEA. Pues la Asociación de Voluntariado GEA es eh, una agrupación que nace en el año 95 con ese interés, ¿no?, de, de cuidar el medio ambiente que nos rodea y a los seres que habitan en el planeta, ¿no? Pues lo que es la Tierra y la biosfera, ¿no? Tenemos el propósito de cuidar, pues, desde las especies, desde el mundo mineral, vegetal, animal que nos rodea, pero también y muy especialmente el humano. Claro. Porque a veces cuando hablamos de medio ambiente estamos separando la naturaleza y el humano, y yo creo que en GEA hacemos mucho hincapié en el humano, desde el voluntario hasta el beneficiario. Claro. Y partimos de la base de que el voluntario también es parte de la naturaleza. Estupendo, estupendo. Qué maravilloso este tipo de asociaciones que se encargan, ¿no?, de cuidar y de preservar la parte externa y la parte interna de las personas. Porque muchas veces somos inconscientes de lo que, digamos, el caos que se está generando en algunos sitios, y ese caos es necesario calmarlo y saberlo, ¿cómo decir? Ponerlo otra vez en orden. Digamos, la basura del mundo en todo su contexto, psicológico y material, ¿no? Me estás comentando que tú perteneces a la parte de medio ambiente de GEA. Sí, bueno, os podría explicar, ¿no?, que GEA básicamente se organiza en 3 áreas de trabajo, que esas 3 áreas son la parte de medio ambiente, una parte de acción social y ayuda humanitaria, y una tercera parte de emergencias, ¿no? Y yo en particular colaboro fundamentalmente en el área de emergencias en temas que tienen que ver con agua, ¿no?, Claro. y con la parte de medio ambiente, sobre todo a nivel de divulgación, de formación de voluntarios y demás. Estupendo, estupendo, Pablo. ¿Cómo nace este amor tuyo por el medio ambiente? O sea, esta preocupación, porque es un amor y es una preocupación. Pues
Yo creo que nace de jovencito. Cuando tengo 18 años, me inclino por la carrera de química y al mismo tiempo empiezo a participar en GEA. Ok. En un momento en el que hubo pues la catástrofe del Prestige aquí en las costas de Galicia, ¿no? Ok. Y hubo una actividad nacional de GEA en el que voluntarios de toda España vinieron a las costas de Galicia y estuvieron aquí un montón de fines de semana ayudando a eliminar el chapapote de las rocas y fue realmente una catástrofe ambiental tremenda, durísima y tal, pero también fue maravillosa la reacción humana de la gente en aquel año 2000, 2002-2003, ¿no? Ok. La manera de reaccionar para recuperar en la medida de lo posible las costas gallegas, ¿no? A mí en aquel momento fue un impacto muy grande para mí y también fue mi punto de inicio en GEA. Luego Ok. empecé a participar en cursos, en formaciones, en otras cosas, ¿no? Wow. Pero mi inicio fue en aquel momento. Un fin de semana de dormir muy poco y compartir grandes conversaciones con muy bellas personas. Wow, increíble. ¿Podrías hablarnos un poquito de este suceso? De esto que pasó en este lugar, en Galicia. Eh, Hablarnos un poquito de qué fue lo que pasó y cómo se desarrolló. Pues fíjate, además viene un poco al hilo de lo que comentábamos hoy del tema de los océanos, ¿no? Ujú. Uno de los problemas principales es la contaminación, ¿no? Y en estos casos hay contaminación que se da de manera localizada por emergencias de este tipo, ¿no? Ya hace décadas que existe una legislación contra los buques monocasco de transporte de hidrocarburos, Sí. pero este barco no cumplía la normativa, el, el Prestige, ¿no? Ok. Y entonces, en un momento dado, con las condiciones climáticas que el océano Atlántico por estas costas a veces pega muy duro, ¿no? Ujú. Y el barco tuvo un problema y digamos que se averió y tuvo una fuga de fuel oil y bueno, luego pasaron toda una serie de acontecimientos durante los días siguientes que al final pues se estuvo dudando de si traerlo a costa y fondearlo en un puerto de alto calado aquí para evitar, para digamos localizar la contaminación eh, y hacerla menos difusa Sí. o intentar eh, solucionar la cosa en mar abierto, ¿no? Y al final las dudas de cuál era la mejor solución lo que hicieron fue dilatar el problema y al final Claro. se hundió allí a bastante lejanía de la costa y la contaminación cubrió Sí, una cantidad. montones de Sí, sí, sí. kilómetros, Montones de montones kilómetros. de kilómetros, Sí, logré escuchar que llegó desde a... Asturias hasta el norte de Portugal, Correcto, sí, sí, sí. incluso incluso más abajo, pero digamos que todas esas zonas quedaron muy muy dañadas. Wow, por Y la... aquí en lo que se llama Costa da Morte, pues la zona de Muxía, por ahí especialmente. Wow, increíble el impacto, porque esa zona tuvo un impacto no solo económico, sino psicológico. A nivel colectivo, o sea, fueron muchas cosas las que nacieron a partir de ese suceso. O sea, fueron muchísimas. Como por ejemplo, el hecho de que haya una asociación que creció después de eso. Y la vista de la importancia que es preservar este tipo de zonas, ¿no? O sea, la contribución con el medio ambiente, el cuidado con el medio ambiente, las normas que se necesitan para el correcto transporte de ya sea de minerales o ya sea de otro tipo de sustancias que se lleven de un lugar a otro. Pablo, me dijiste que a raíz de esto fue que tú empezaste como que a trabajar y a preocuparte más por el medio ambiente. Porque el amor lo has sentido siempre. Pero la preocupación vino a partir de ahí y decir, "Ey, mis manos tienen que hacer algo también por el medio ambiente". Quisiera que habláramos un poquito en lo que te especializaste, que es en las aguas. Eh, ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cuál fue tu primer proyecto en la universidad?
Pues, mira, yo al final acabo estudiando química y en los últimos años de universidad, eh, la verdad es que es así un poco casual. En una de estas visitas a un centro de investigación, conocí que había un grupo de ingeniería del agua y tal, y que tenían un máster en marcha y decidí hacer ese máster de ingeniería del agua y medio ambiente por cambiar un poco de la química a la ingeniería y por entrar de lleno en el mundo del medio ambiente en el que ya estaba iniciado desde el mundo del voluntariado, ¿no? Y la verdad es que ahí tengo bastante suerte y el propio eh, una serie de profesores del máster me invitan a participar del laboratorio y ahí acabé teniendo trabajo durante más de una década. Wow. Y de ahí ha salido el trabajo en sostenibilidad en el que estoy actualmente. Wow. O sea, te especializas en sostenibilidad del agua. Sí, durante más de 10 años me estuve dedicando sobre todo a temas de saneamiento, a temas de depuración de aguas residuales, pero también a potabilización. O sea, bueno, potabilización, agua limpia y agua sucia, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero mucho más depuración de aguas residuales, evitar la contaminación. Claro. Pablo, ¿podrías decirme si hay alguna, cuáles son, si todavía hay muchas zonas que no proceden a la parte como que sostenible del agua, al menos en este país? Bueno, aquí hubo un gran avance a nivel europeo, que es en torno al año 2000 se generó la Directiva Marco del Agua, que regulaba que en una serie de años todos los países tenían que cumplir la depuración de la totalidad de sus aguas residuales, ¿no? Entonces, aunque ese objetivo no se ha llegado a cumplir al completo, sí podemos decir que a nivel Europa, en torno a un 95% de las aguas residuales son susceptibles de tratamiento, mejor o peor, pero son susceptibles de tratamiento. Aquí, a nivel Europa, los vertidos fundamentales se derivan sobre todo de fenómenos de lluvia, de que cuando vienen lluvias muy fuertes Okay. se sobrepasa la capacidad de gestión del saneamiento y de las depuradoras y se producen fenómenos de vertidos puntuales y a veces muy contaminantes, ¿eh? Aquí hemos tenido episodios, pues, hombre, sobre todo en la vertiente mediterránea, han habido últimamente en la zona de Las Palmas, en la zona de Levante ha habido así algunos, pero porque también los sucesos de lluvia son mucho más potentes, Claro, entonces son más difíciles de gestionar. claro, Por aquí, fundamentalmente se debe a esto. claro. De todas maneras, hay muchos lugares del mundo que todavía no tienen un saneamiento adecuado de sus aguas. Están vertiendo aguas residuales directamente. Si te pongo así un ejemplo rápido, imagínate que una ciudad media como la de Coruña, que tendrá unos 280.000 habitantes, evita el hecho de que haya una depuradora decente aquí desde el año 2015, o sea, desde anteayer, como quien dice, Sí, sí. evita que se viertan al mar 40 toneladas de residuos al día. Wow, pero eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Pero Está muy bien que la haya. claro, Sí. claro, exactamente, Sí. exactamente. Y esto es un proyecto que, bueno, supongo que hay entes encargados, ¿no? Hay entes que se dedican a fomentar esta importancia porque la idea es que no se escape, que esto tiene una importancia súper, súper, súper vital para nosotros mismos, ¿sabes? O sea, desde que comemos, desde que nos levantamos, desde todo lo que podemos mirar que hay alrededor, necesita, ¿no? Esa gestión, este tipo de gestiones para que no vaya a más, porque el hecho de no mirarlo a más quiere decir que no somos conscientes de todas las cosas que acarrean después de esto. No, como por ejemplo las islas de basura, como por ejemplo la micro... ¿cómo se llama? O sea, la reunión de todo el plástico que comen los Ajá. animales en el mar y que después esto nosotros los comemos. Vamos a tocar el tema de los océanos un poquito más a profundidad porque tiene muchísimo que ver con todo el tema de las aguas.
de qué es lo que está pasando ahorita con el océano que tú consideras que es el factor más grave, si es la contaminación del plástico o es la pesca. Bueno, hay que partir de la base de la riqueza, la belleza y lo importantes que son los océanos, no solo para nosotros, sino para la vida de la Tierra en general, ¿no? Así, no estoy con ánimo de dar así muchos datos, ¿no? Pero leía hace poco que se han catalogado ya unas 200.000 especies en los océanos, ¿no? De las cuales están catalogadas, ¿no? Se cree que puede haber millones de especies diferentes, ¿no? Y de seguro que las hay. Y seguro que las hay. Lo que hay que pensar es que el mayor problema que pueden tener los océanos hoy en día es la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas. Ese es, digamos, el problema, ¿no? Y de ahí nos tenemos que ir a las causas, ¿no? Y las causas principales es, como tú bien apuntabas, la sobrepesca, la contaminación, o, fíjate, la contaminación atmosférica. O sea, el tema de la emisión de gases invernadero, por ejemplo, que a veces decimos, no, pero los gases, nosotros tendemos a decir medio ambiente y los separamos, ¿no? El mar por un lado, el aire por otro, la tierra por otro, ¿no? Sí. Pero fíjate que la emisión de gases de efecto invernadero, o del CO2 en este caso, me voy a poner un poco químico, ¿vale? El CO2 se disuelve en el agua. Sí. El agua de los mares absorbe el CO2. Y cuanto mayor es la temperatura de la Tierra, más CO2 absorbe el mar. Porque el mar funciona como un regulador de la atmósfera. Entonces, por un lado, el mar nos ayuda a que no se sobrecaliente tan rápido, pero por otro lado, en esa generosidad, en ese esfuerzo de absorber CO2, el mar se acidifica. Claro, y esto daña... Eso es, y eso daña determinados ecosistemas marítimos, como por ejemplo las barreras de coral. La descolora, ¿no? Es lo que estuve leyendo un poco, de que la descolora... Sí, parte de la gran barrera de arrecife de coral que hay en Australia se está deteriorando por un cambio de temperatura y de pH de las aguas. Claro. Y esto que mencionas es súper interesante porque los océanos absorben 4 veces más que hasta el Amazonas el CO2 que producimos. O sea, 4 veces más es una cantidad inimaginable que se debe a los océanos. Claro, esto por supuesto son estimaciones, ¿no? Exactamente. O sea, esto es como el número gordo y dice, bueno, se calcula que más o menos la mitad. Se calcula que más o menos la mitad del CO2, digamos que está absorbido por la biosfera, ¿no? Que se debe a los mares, ¿no? Pero también en los mares es reconvertido a oxígeno por el plancton, por las microalgas. El fitoplancton, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, bueno, también nos está ayudando. Claro. Pero no tenemos tampoco que jugar con los desequilibrios de la Tierra. Sí, claro. La Tierra cumple unos equilibrios y cuando los pasamos por alto es cuando, bueno, vienen las consecuencias y no sabemos de dónde vienen y decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Porque es que afecta tanto a la economía y a su vez a la sociedad que muchas veces culpamos lo primero que se viene, ¿no? El primer informe que sale de la causa de algo, o más o menos lo que cree que es, y decimos, sí, esto es lo que no hay que hacer, como por ejemplo, ¿recuerdas las bombillas, ¿no? De plástico? Esto fue como que la atención se enfocó en las bombillas de plástico. Bombilla de plástico, bombilla de plástico, esto es lo que está afectando, esto es lo que está afectando. Entonces todo se centraba allí, ¿no? Este tipo de cosas, cuando en realidad una investigación que hizo el creador del documental, que no sé si lo has visto, Seaspiracy. No lo he visto, no he tenido oportunidad. Ya me mandarás el link. Sí, está súper interesante porque
claro, cuando se crea esta tendencia al plástico, todo el mundo se enfoca en esto que es pequeño, pero después él empezó a profundizar y esto representaba como que el 2% de la causa del problema gordo de los océanos, que no era tanto este tipo de plástico, sino las redes de pesca. Porque las redes de pesca estaban no solo contaminando, sino que estaban matando a los animales, ¿sabes? A los animales acuáticos. Ujú. Entonces, si nos ponemos a ver, nos centramos en lo pequeño cuando en realidad toda la carga de la causa la tiene este tipo de cosas, como por ejemplo las redes de pesca. Sí, yo creo que es un poco de todo, ¿no? De lo que estábamos diciendo de las problemáticas, evidentemente la tercera problemática es la contaminación directa, ¿no? Y para ello los plásticos están resultando un problema cada vez más grave en la gestión, bueno, en la vida, para la vida de los océanos, ¿no? De un estudio que tuve la oportunidad de hacer hace un par de años sobre esto, me llamaba la atención, ¿no? Que, bueno, ya estaban apareciendo todo esto de las islas de plástico, ¿no? Estos documentales, ¿no? Ya en los últimos años ya es un problema tan evidente que a veces cuando hay un ciclón o una marejada un poco fuerte, hay países del mundo donde directamente del mar te llega basura, pero que la ves perfectamente en la superficie del mar, en las Sí. playas, ¿no? Esto les ha pasado en muchos países de Centroamérica, por ejemplo, o de Malasia o en la India. Ha pasado. Imagínate, tú ahora estás en Bilbao, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate mirar al agua y ver toda la superficie del mar cubierta de plásticos en la superficie, ¿no? Wow. Pero haciendo este estudio, me enteré de que en realidad todas estas grandes islas de basura y tal representan a lo mejor entre un 2 y un 5% de la contaminación de plástico real que hay en el mar. Y como tú dices, luego flotando, pero por debajo de esa superficie, está todas las redes de pesca y tal, y como se cree, porque esto ya directamente no se sabe, Sí. que entre un 60 a un 70% de la contaminación puede estar en el fondo marino. Wow. Y eso es lo que no estamos viendo. Claro, claro. Imagínate que es solo la punta del iceberg. Eso es. Y aún así, son kilómetros y kilómetros cuadrados que limpiar ya. Que, Yo digo que limpiar porque considero que es una tarea que como humanidad tenemos que hacer. sí, sí, claro, para mantener el equilibrio desde algún lado. Porque limpiar es una parte, pero sin olvidarnos de que hay que atacar siempre las causas. Hay que atacar las causas porque si no, siempre nos vamos a mantener entre quien hace el mal y quien lo cura. Quien hace el mal y quien lo cura. Y la idea es que también se ataque quien hace el mal, ¿no? Por lo menos las etiquetas bueno, no digamos quién hace el mal, porque suena como que un poquito negativo. Pero bueno, ¿quién es el que...? No, yo aquí tampoco lo llevaría a una dicotomía tan fuerte porque partiría de la base de que aquí todos desde que nacemos formamos parte del problema. Sí, Ahora, claro. se trata de ver en qué medida somos capaces de ser parte de la solución también. Exactamente. Y en cuanto a lo personal y poder venir como representante de esta asociación de GEA, vamos a quitarle un poquito la atmósfera de queja o la atmósfera de ver lo malo, porque yo considero muy algo que sugestiona mucho es cuando tú logras ver la belleza, que fue lo que mencionaste al principio, de ver la belleza, ¿no? Del mundo, la belleza de los océanos, de cómo funciona. Hay otro documental que se llama Your Planet, que es bellísimo porque te muestra, ¿no? la naturaleza de los animales, de cómo funciona el mar, te muestra cosas bellísimas y tú dices, yo no quiero dañar eso, porque algo conecta contigo cuando lo ves, ¿no? Entonces, ahora que voy como, que te estaba diciendo, como representante, ¿cómo ves tus soluciones? O sea, ¿cómo funciona tu cabeza en cuanto piensas en las soluciones que puedes aportar?
en cuanto al océano, en cuanto al trabajo, en cuanto a la sostenibilidad. ¿Qué propuestas consideras tú que son las más sostenibles y las más fáciles de abordar? O bueno, no fáciles, las más aceptables de abordar rápidamente y constantemente. Pues habrían varias fases, ¿no? Yo creo que como voluntario de GEA no puedo dejar de decir que nuestra primera tarea es de educación y concienciación. Esa es la base. Y de hecho es completamente natural. Hace un par de semanas tuve la posibilidad de estar en una conexión online con una clase de quinto de primaria. Que, una amiga me lió y también... y me pareció muy bonito ver que ellos estaban hablando del ODS 6, del agua, de lo importante que era el agua y cómo ahorrar energía Wow. y cómo hacer toda una serie de cosas. Y de hecho, lo curioso fue que ellos se extrañaban de que un adulto entendiera lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible. Wow, o sea, era Porque para ellos extraño. lo que se habían encontrado, porque este aula en concreto llevaban todo el curso trabajando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, era como el proyecto que tenían del cole y tal, y ellos iban a sus casas y hablaban con gente mayor y tal, y con toda la gente mayor que hablaban nadie sabía lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Qué Entonces, fuerte. al final, lo extraño era al revés, era que los adultos manejáramos correctamente los temas de sostenibilidad, ¿no? Mientras tanto que en el mundo de la educación se espera que cada vez más se trabaje, ¿no? Y de que luego no se pierda esa conciencia cuando se hace uno adulto. Claro. Los niños, hay niños que te hacen preguntas sobre las patas que tiene un insecto y sus métodos de reproducción y no sé cuánto y tal, que no eres capaz de responder porque no las sabes, y ellos sí te saben decir los centímetros que mide el cuello medio de una jirafa, y te lo preguntan. A ver. Y tú eso no te lo sabes decir, ¿no? Claro. Pero ahora se trata de que con el paso de los años no nos vayamos a otros temas y perdamos el foco de la sostenibilidad o del medio ambiente, Claro. ¿no? Y Claro. de que te diría que hay una parte que es conocer, y conocer como tú decías, ¿no? Y conocer la belleza de las cosas nos lleva a amarla. Claro, totalmente. Y cuidamos aquello que amamos, ¿no? Eso, o Entonces, sea, si me realmente quedo con esa frase, pretendemos me quedo con esa frase. proteger, Me quedo con esa eso frase es. de protegemos lo que amamos. Y conocerlo también. Conocerlo también nos hace amarlo. ¿Por qué no? Entonces, si realmente tú quieres que se cuide el medio ambiente, tienes que darle a la gente experiencias para amarlo, y aquellos que todavía no son conscientes o no conocen lo suficiente, dejarles probar. Pues hacemos a veces cosas sencillas, una actividad de senderismo, aunque sea pues bajo la luz de las estrellas, ¿no? O una limpieza de playas, o hay proyectos muy chulos en distintas filiales, pues en Málaga de reforestación, o en Cádiz de limpieza de playas, en Granada de limpieza de fondos someros marítimos, ¿no? Bueno, y Wow. seguro que se me están yendo porque también hay limpiezas de playas en Alicante. Seguro me podría estar aquí un rato mencionándolas, ¿no? Y seguro que se me olvidarían otras muchas Claro. De muchas de otras que se... Córdoba, Claro. de una limpieza de una laguna. Hay muchas de ellas y todas tienen mucho mérito, de las que están haciendo nuestros compañeros de GEA en toda España. Y esas actividades tienen la función directa, ¿no? de la limpieza concreta de una playa, pero tienen una función más a medio largo plazo, que es la de educación y concienciación. Claro. Porque todo aquel voluntario que experimenta una limpieza de playas y entra ahí a separar los residuos o entra a compartir ese hecho de retirar aquello que contamina, también es más fácil que esa persona luego vaya a reciclar
o vaya Claro. a separar correctamente sus residuos, Claro. o que vaya a consumir de manera responsable y tal. En realidad, la experiencia del voluntariado te lleva a ser un ciudadano más consciente y a hacer divulgación de Claro. prácticas responsables y ciudadanas, ¿no? Claro. Todas esas prácticas responsables y ciudadanas luego son las que generan un cambio político, un cambio, digamos, social, ¿no? Que es el que lleva luego a los grandes cambios que puedan ser de políticas ambientales, como lo que decías tú de las pajitas, ¿no? Claro. Pues, hombre, al final las pajitas no son el único problema, pero en realidad si lo extiendes a todos los plásticos de un solo uso, son un gran problema. Son muchas toneladas de plásticos que se acaban vertiendo directamente al medio ambiente, y ahora va a haber una legislación europea en julio que va a retirar, supongo que de manera progresiva, Sí. los plásticos de un solo uso. Sí, sí, Ese sí. cambio que se ha producido ahora, yo creo que no se podría haber producido sin el fenómeno del voluntariado y del activismo ambiental en general. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso porque este mismo hecho de que hay personas que se preocupan, cuando la mayoría se preocupa es donde realmente viene una oleada de actividades que aborden el tema, de alguna u otra manera, pero lo abordan. Cuando te preocupas y dices algo hay que hacer, o sea, esa preocupación tal cual que te lleva a la acción, ¿no? Y te decimos, no podemos soportar todo lo que le estamos haciendo al mar, lo que le estamos haciendo al medio ambiente, lo que le estamos haciendo a los árboles, lo que le estamos haciendo a la comida que estamos comiendo. Y cada día crece el número de vegetarianos, el número de veganos y el número de tiendas ecológicas en el mundo. Esto es maravilloso y tiene que aportar como que un sentido de amor para con estas personas. Porque están abriendo su mente están abriendo su mente a un mundo que será mucho más o sea, será como que mucho más digno de vivirlo. Y experiencias, lo mismo que dices tú, experiencias mucho más dignas de vivir también, valga la redundancia. Entonces, a raíz de esto quiero preguntarte, ¿qué crees tú que pasa por la cabeza, por la conciencia de una persona cuando ignora todo esto, cuando bota la basura? Porque estas son cosas que son muy repetitivas y a veces podría estar trillado decirlo, ¿no? El tema de botar la basura, el tema de ayudar al medio ambiente. Pero a nivel psicológico, o sea, ya veo que te gusta como que ir mucho a las causas de las cosas. Ajá, ajá. Te gusta como que no vivir en esa superficialidad de que es lo que veo, no, sino que te gusta ir más atrás. ¿Qué crees tú que pasa por la cabeza de una persona que ignora todo esto? A ver, apuntaría como tres escalas, ¿no? Así de a bote pronto, ¿no? Que sería, en primer lugar está quien ignora, ¿no? Que quien realmente no sabe qué es lo correcto y tal, pero por lo menos aquí, vamos a decir en Europa, voy a extender de España a Europa, cada vez queda menos gente que ignore de manera absoluta los temas medioambientales, ¿no? Sino que, bueno, por lo menos mucha gente se preocupa de aquello que decían en su día. Hace tiempo, hace décadas aquí, había la costumbre de que cada uno limpiaba su trozo de escalera, pero también el trocito de acera que quedaba delante de su edificio, ¿no? Okay. Esto, yo creo que esto antes se hacía más que ahora, ¿no? Era como una práctica de civismo, ¿no? Y yo creo que por civismo la gente acaba enterándose de cómo tiene que separar el orgánico del inorgánico. Entonces esta no diría que es la causa principal, ¿no? Pero sí apuntaría otras dos, ¿no? Que es la inercia, ¿no? El decir, bueno, yo siempre he tirado la colilla al suelo al terminar de fumar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión de inercia, de automatismo, ¿no? Y por ahí diría que todo automatismo implica una pérdida de conciencia. Y Totalmente. cuando Total, estamos total. hablando de estar concienciado, entonces vamos a decir que los automatismos o los hábitos inconscientes son los que hacen que a veces se produzcan estas cosas. Y yo diría que la tercera y principal sería la incomodidad o la pereza. La incomodidad sería
el que dice, bueno, es que sí, es que estoy a 200 metros De la basura. del sitio donde tirar la basura, ¿no? O, entonces, o ya para hacer una separación mejor, ¿no? Esto de llevar las cosas al punto limpio ya implica que las vayas guardando en un sitio separado en tu casa, un día al mes, pilles con tu coche y vayas al punto limpio y tires las cosas separadas y Claro, tal. Esto hay mucha gente a la que le genera incomodidad. Y claro, entonces eso necesitas contrapesarlo. claro, Y lo tienes que contrapesar con responsabilidad. Y claro. nuevamente, la responsabilidad requiere de la motivación y la motivación del amor. Con lo cual, fíjate que al final siempre acabamos en... Podríamos reducirlo todo, así, si nos fuéramos a unificar cosas, a que con amor, voluntad e inteligencia conseguiríamos muchas cosas. Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que lo dijiste de una manera tan clara y tan resumida porque una cosa lleva a la otra, ¿no? La pereza a los automatismos y los automatismos a la ignorancia, al desconocer lo que soy y dónde estoy y de las consecuencias que eso puede traer. O sea, es como que una, o sea, es como un telón, ¿no? De que lo que hago no tiene repercusión. Y es que toda acción tiene una... sí, claro, en física te explica una reacción, pero todo cambio, toda acción implica un cambio. No, o sea, toda, por más mínima que sea, implica un cambio. O sea, es un empuje de algo que ya no será igual, aunque sea mínimo. Y esto lo explica muy bien. Eh, Pablo, para ir Ajá. cerrando ya este tema, porque no, no. Ya, sí, se nos está haciendo muy, muy, no sé si rápido, pero dinámico desde luego. Sí, 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 totalmente. Es lo que pasa cuando hablas de temas que nacen, ¿no? Nacen de ti y no te tienes que preocupar, ¿no? Por buscar mucho y dar tantas vueltas algo que llevas en tu corazón, que es este tema de algo que nos pertenece. No, porque cuando conseguimos eso que es natural de nosotros, lo protegemos y lo amamos y lo cuidamos porque tiene que ver conmigo, con una parte interna mía. Y en este caso es el de los océanos y el del trabajo que has volcado, ¿no? El de las aguas. ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Tienes algo que quieras hacer, algo que quieras compartir, algo que quieras expandir o que quieras como que romper la barrera de que esté en la cabeza para comenzar a hacerlo? Bueno, si te hablara en lo personal, eh, me encantaría hacer crecer el GEA aquí en mi ciudad, en Coruña, de manera local, porque la verdad es que veo el trabajo magnífico que se está haciendo en otras ciudades y, y, vamos, me parece realmente inspirador que, que aquí, que en la ciudad en la que estamos, pues podamos cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena, ¿no? Así como podemos ir a colaborar a otro lugar, ¿no? Realmente nuestra responsabilidad principal también está en el lugar en el que vivimos, ¿no? O en el lugar en el que vivimos en este momento, por lo menos. Claro, claro, claro. Ahorita, Aunque seamos ciudadanos del mundo, ¿no? Claro, claro. Eh, o sea, está genial cuando vamos a ayudar a otro lugar, ¿no? A un lugar remoto del mundo, está muy bien, pero es tan buena la actividad que se puede hacer en Mozambique, en Nepal, o en Sevilla, en Málaga, como en Coruña. Al Claro. final, ese sería un deseo íntimo, por así decirlo, para vivir la paideia en lo Wow. individual y en nuestro pequeño reducto. Totalmente, totalmente. Creo que esa paideia se conecta con lo que estabas diciendo al principio de educar a la conciencia, de educar a las personas. Y de ahí es de donde nace la real solución. En el momento en el que tú te das cuenta, romper con algo y decir, yo no me veo haciendo esto, yo no quiero ser partícipe de esto, yo quiero un cambio realmente en mí, yo quiero empezar a hacer cosas distintas y a ver el mundo de manera distinta. O bueno, ver el mundo de manera distinta para hacer cosas completamente distintas y son este tipo de cosas que me lleven a contribuir, ¿no? Para mí eso es un lema de contribuir más, ayudar más y mejor. Un día me corrigieron más y mejor. Y son este tipo de cosas que realmente son las que educan, ¿no? Y las que sacan algo bueno de cada uno de nosotros y esa mejor parte.
Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, gracias por nutrirme un poco de tu conocimiento, de mostrarme un poco lo que haces, tus proyectos, y por venir en representación de GEA. Realmente el placer es mío. Yo no soy más que un voluntario más, que me ha tocado hacer un poco de vocero hoy, pero vamos, que solo quería transmitir el orgullo profundo que representa participar de un movimiento que contribuye a ayudar, ¿no? A ayudar y a hacer este planeta pues un poquito mejor, un poquito más habitable desde el fundamento humano, ¿no? Desde el humano. Claro, y desde el corazón. Bueno, Pablo, espero tenerte de vuelta en otra ocasión. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que ha sido fantástico, una charla magnífica y encantado de conocerte también. Bueno, ya nos conoceremos en persona. En algún momento. Espero, en algún momento. Sí. Cuando esto se acabe, ¿no? Exactamente. como se suele decir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Este fue un podcast más. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.